reciente tragedia aquí en el país, aunque no eran cristianos, aunque no eran gentes que podamos decir, wow, pero esto trae pesadumbre, esto turba cuando hay muertes, y más cuando hay muerte de gente importante. Quizá por esto, y no entrando en noticias de verdad de actualidad a los que están en el tapete, quizá por esto es que ha adquirido un gran temor, pero esto es bíblico, porque las personas de posición, personas importantes, crean temor su muerte, porque suele pasar cierto desequilibrio social, económico y político, y que Dios nos ayude con esto que ha pasado. Pero cuando muere alguien importante hay temor. ¿Por qué hago esta entrada? Porque en el monte de Getsemaní sus discípulos no pudieron orar porque tenían temor, porque Jesús iba a ser sacrificado. Aunque Jesús todavía no estaba crucificado, pero había un temor repentino. Y Jesús se lo llevó al monte a orar, pero ellos se durmieron. Y como leímos el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿La tristeza de qué? De que su maestro iba a ser quitado. Ellos sabían que era esa noche, no sabían, pero había un temor, porque lo que Cristo habían como ciertos signos. Hay personas que cuando, como que la gente dice, wow, pero él hizo hoy algo diferente, y después que mueren, pero mira, comienzan a sacar cosas. Y como que aunque Jesús no daba alguna alusión de que ese era el día, pero Jesús sabía que ese era el día y no se opuso. Esa última semana pasaron muchas cosas. Esa última semana fue donde Jesús se explayó con sus parábolas. Ese fue el día que él dijo todas las parábolas ya que ameritaba para exponerle a sus discípulos. En esa semana pasaron muchas cosas que después tomaron en cuenta. Wow, pero mira, por eso fue que él fue a Betania, por eso fue que pasaron tantas cosas. Pero Jesús, ese día que oró con sus discípulos, fue la última oración. Quizá la gente dirá, wow, tantas cosas que pasaron, tantas cosas que Jesús pasó. Pero dice la palabra que era necesario que todo esto acontezca. Fue muy necesario que todo esto acontezca, hermano, porque para que el Hijo del Hombre sea glorificado, no podía ser crucificado obligado. Tenía que ser crucificado voluntariamente en obediencia. Por eso es que Jesús le dice en su oración a Dios, si es de mí, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que Jesús, aún estando con sus discípulos, dice que a medianoche llegaron una turba de personas, y con ellos vino un discípulo de Jesús, el cual no estaba llorando. Jesús estaba orando con 11 discípulos y faltaba uno. Jesús no sabía que faltaba uno, Jesús sabía. Y cuando llega Judas, se acerca a Jesús dándole un beso. Hermano, los besos tienen mucho significado, pero este beso no lo quiero ver muy cerca, ese beso. El beso de Judas es fuerte. Ay, santo. El beso de Judas. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que Judas vendió a Jesús por unas monedas de plata. No vamos a entrar en ese, porque vamos a enfocarnos en lo que es la crucifixión de Cristo. Dice que después vino Judas y entregó al maestro. Entregó al maestro con un beso. Esta era la señal. Muchos dicen que los judíos eran muy parecidos.
Dicen que todos se parecían, pero no vamos a entrar en detalle en buscar conclusiones, sino lo que dice la palabra. Judas se entrega al maestro con un beso, pero los que están ahí no están sabiendo qué fue lo que coordinó Judas con la turba de personas, pero Jesús sí sabía. Cuando Judas viene a besar a Jesús, Jesús antes de que lo besara dijo: así entregas tú al maestro con un beso. Nadie sabía esto, sino ellos lo sabían, porque Jesús tenía don de ciencia. Es tan así que un lugar fue Jesús y antes de llegar estaban hablando algo y Jesús sabía lo que estaban hablando. Jesús era el hombre 100% Dios y 100% hombre. Esto es una enseñanza y Jesús mismo dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Santo. Y dice la palabra que así como llegó Judas y entregó al maestro, dice que los discípulos le preguntan a Jesús: dime, Jesús, le entramos como la conga, estamos armados. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: prepárense, porque vienen pruebas, vienen tiempos difíciles. Ellos lo entendieron del lado natural y se prepararon con espada, pero eran tiempos difíciles para la fe. Fíjese que en el libro de Zacarías habla que hay un pasaje bíblico que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Zacarías dice, o los grandes eruditos dicen que esto se refería a Jesús. Jesús nos enseñó a ser la palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús apacentaba sus ovejas, que eran sus primeras 12 ovejas, que eran sus discípulos. Jesús era el pastor de ellos. Jesús era el líder de ellos. ¿Qué nombre le pondríamos a Jesús? El pastor de los apóstoles. ¿Qué nombre le pondríamos a Jesús? El apóstol de los apóstoles o el profeta de los apóstoles. ¿Qué nombre le pondríamos? Pero Jesús era el que los guiaba, los enseñaba. Y dice la palabra que Zacarías dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto se cumplió en Jesús. Se hirió a Jesús para redención, pero gracias a eso vino la dispersación. Vino el evangelio, donde los apóstoles se dispersaron a todas las aldeas a predicar el evangelio. Aún en las cosas que Satanás se planifica y supuestamente nos hiera a nosotros, es para bendición, para Dios y para su vida. Dentro del plan de Satanás tiene que haber una cláusula. Será a la mitad, 3/4, aunque sea al final, pero algo tiene que ver con que todo tiene que obrarte para bien. En algún lugar tiene que aparecer, pero nada vendrá a tu vida para pisotearte y para matarte. Nada. Y los planes de Satanás los sabe Dios, y los planes de Dios no los sabe Satanás. Esto es profundo, hermano. Si no, cuando Moisés lo habían puesto en el carrito, en el agua, ¿por cuántos cocodrilos, cuántos animales marítimos pasó Moisés por encima? Satanás no conocía el propósito, porque los planes de Dios Satanás no lo conoce. Por lo tanto, es que Dios dice: cuando yo voy a hacer algo, lo revelo ¿a quién? A mis siervos los profetas. Por eso es que el enemigo vive pendiente a todo lo que pasa. Por eso fue que cuando Jesús iba a venir había matanza de niños. Por eso es que cuando Moisés viene, otros dentro había matanza de niños, porque Satanás está buscando a ver por dónde es que va a venir Dios. Porque los planes de Dios solamente lo saben Él y su siervo. Pero había una mujer ahí, la madre de él, que le dijo a una muchachita, no, y al fin y al cabo la mamá fue que lo crió. Y muchas veces el enemigo de tu adversario está en tus pies, porque Dios así lo ha querido. Muchas veces el enemigo está buscando a ver por dónde que va a venir el bombardeo de Dios, y el bombardeo está cerca, porque en los planes de Dios Satanás no se mete. En esa reunión Satanás no puede asistir, porque Dios
revela y trata con su iglesia. Y por eso fue que Jesús en el monte de Getsemaní, los que estaban allí no sabían cómo iba a suceder ni en qué momento, pero Jesús sí sabía. Ellos pensaron que iban a entregar a Jesús. Ellos creían que era una cuestión política, porque ellos tenían su rey. Pero Jesús se proclamaba como el rey de Israel. Era un asunto político. Era un asunto de cuestión de poder, de político. Pero el asunto espiritual, eso era un asunto espiritual. Y dice la palabra que ellos cuestionaron a Jesús. Y ellos le preguntaron, Pilato le preguntó, de que tú eres el rey de los judíos. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Porque Jesús no cae en trampa, Jesús no se deja engañar. Y por eso fue que Jesús, aún estando ante los grandes, Jesús podía retratar ese momento. Jesús podía decir, no, lo que han dicho es mentira. El mismo Pilato dijo que este hombre es inocente. Pilato lo investigó y ni aún así él dio indicio de que era culpable. Los judíos decían, este hombre alborota al pueblo. Cuando Pilato le pregunta, dice, pero este hombre no se le ve la malicia. Este hombre en la cara se le nota, los delincuentes se notan, tiene una raja por aquí, de cortar y se le ve el giro. No, este es un hombre como muy sano. Y dice la palabra que Pilato dijo, no, este hombre no. Jesús podía decirle, ve, Pilato, ayúdame. Ve, ¿vieron que dijo Pilato? Jesús enmudeció. Porque ese momento no era ni para Pedro, ni para Juan. Era para Jesús. No sé si usted se ha dado cuenta que hay veces que usted, cuando ya está en el punto de que algo suceda para bien, que sea doloroso, llegan pensamientos de usted devolverse. A veces usted tiene 5 o 10 años luchando por algo, y ya el día que ya usted lo va a lograr, en ese momento llegan todos los pensamientos. Y dice, cualquiera se devuelve. Y ese es el día que usted recibe una prueba. Usted sabe la prueba que recibió Jesús esa misma noche. Los discípulos se le duermen. Viene uno y le mocha la oreja a otro. Vienen tantas situaciones y Jesús dice, Dios mío, pero santo, cualquiera se devuelve. Y Pilato, para ayudarlo, lo está ayudando. Le dice, no, pero este hombre no, este hombre este hombre no tiene culpa, este hombre es un hombre santo. Y aún así Jesús como que pensó, diría, si fuera yo, pensara, cualquiera se devuelve. Pero yo sé que usted pensaría, tantos años que yo he durado para este momento, y ya de que ahora, de que yo eché para atrás, vamos a darle con todo. Santo. Dice la palabra que Pilato se lavó la mano y fue azotado. Y pasó todo lo que tenía que pasar. Y al fin y al cabo, Jesús fue crucificado. Iba camino a su tumba, que era la cruz. Iba camino a su vergüenza, que era la cruz. Dice que con él iban 2 delincuentes también. Dice la palabra que la gente, por costumbre de esa comunidad, acostumbraban a soltar un preso. Y decían que suelten a Barrabás. Dice la palabra que era ladrón. No quiero cuestionar. Y soltaron a Barrabás y se la cogieron con Jesús. Dice que Jesús iba con 2 delincuentes también y fue crucificado.